pidiendo por su religión una transfusión de sangre que es necesaria. Su padre ha apelado a la Corte tomó la decisión de respetar lo escrito por este joven. Lo que no sabemos si este joven en algún momento entra en lucidez nuevamente y puede arrepentirse. Por eso el tema es bravo, por eso el tema es un dilema. Está Cecilia Insinga, nuestra compañera ahí en la Basterrica, para contarnos cómo fue el fallo de la Corte, si va a haber un parte médico, cómo sigue todo este asunto. Efectivamente, Edgardo, el parte médico está previsto para las 12:30 del mediodía. Su papá, Jorge Albarracini, está aquí en la clínica Basterrica y va a esperar el parte médico. Ese horario es un momento decisivo en los días de la familia, en todos los días, cada vez que llega el horario del parte médico. ¿Por qué? Porque es el momento en que se juntan las dos partes de la familia, es decir, las partes que están enfrentadas. La esposa, que no quiere que se le practique la transfusión de sangre, y el papá de Pablo, que sí quiere que se le haga esta transfusión de sangre. Hace un rato el padre nos contaba que es un momento muy crítico, que directamente no se hablan, que los dos pasan a la sala de terapia intensiva donde está Pablo y tratan de permanecer el mayor tiempo posible con él. Nosotros habíamos hablado más temprano del fallo de la Corte Suprema ante este recurso extraordinario que había interpuesto el padre de Pablo Albarracini, estamos hablando de Jorge, y finalmente ayer a las 11 de la noche la Corte se expedió. En realidad la Corte, ¿cómo se expidió? La Corte dijo que había que debían hacer prevalecer el derecho, la voluntad de Pablo cuando había estado consciente y cuando había llenado ese formulario. Es decir, la autonomía de la voluntad de Pablo por sobre el derecho a la vida. ¿Cómo votaron? Bueno, sabemos que son 7 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. De estos 7 miembros, solamente 4 votaron, el resto por diferentes cuestiones no estaban presentes, algunos estaban de viaje y otros directamente no votaron. ¿Quiénes votaron? El doctor Carlos Fait, la doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Juan Maqueda y el doctor Enrique Petracchi. El doctor Carlos Fait y la doctora Hayton de Nolasco cada uno fundamentaron su decisión, y el doctor Maqueda y el doctor Petracchi directamente adhirieron a los fundamentos de Fait y Hayton de Nolasco. Claro, son mayoría, 4 sobre 7, por eso no importa que el resto de los jueces no hayan votado. Hay un antecedente, Edgardo, porque antes nosotros habíamos hablado bastante acerca de esta decisión de la Corte. Hay un antecedente que es el caso Bamondes en el año 1993, y 2 de los jueces que votaron ahora pertenecían a la Corte Suprema en ese momento y también se habían pronunciado en el mismo sentido. También habían hecho primacía sobre la autonomía de voluntad del paciente antes que el derecho a la vida. Los casos son diferentes porque en el caso del año 1993 el paciente estaba consciente y él había decidido no aceptar la transfusión de sangre. Este caso es muy diferente, por eso estaba a la esperanza del papá de Pablo que en este caso la Corte vote en forma diferente. No fue así, la Corte falló a favor de la voluntad de Pablo cuando estaba consciente y entonces aceptó que no se realice la transfusión de sangre. Lo último que se sabe del parte médico, el último parte médico dado a conocer, es que Pablo está en la unidad de terapia intensiva, que su estado es grave, pero está estable en realidad. Lo que están pendientes, el padre está pendiente de 2 operaciones. Pablo todavía tiene 2 balas alojadas en su cuerpo y hay que operarlo para poder sacarle esas balas. Los médicos dicen que para hacer la operación es necesaria la transfusión de sangre. Pablo ahora está en terapia intensiva, como decíamos, atado de pies y manos porque está en coma farmacológico, pero cada vez que despierta se altera, por eso los médicos decidieron atarlo. Nosotros contamos un poco cuál es esta historia y este debate que acaba de dirimir hace muy pocas horas la Corte Suprema, y lo que hablábamos con el abogado del papá de Pablo Albarracini, el doctor Monastero, es que más allá de un debate jurídico, un debate bioético, porque los médicos hacen un juramento hipocrático de salvarle la vida a todos sus pacientes, pero a pesar de eso también tienen que cumplir una ley, que es una ley que salió en el año 2009, donde los médicos deben hacer lugar a las disposiciones anticipadas de los pacientes, por eso no pueden ir tampoco contra su voluntad y ningún médico puede entrar a la sala y decir voy a transfundir a Pablo porque está en riesgo su vida. Esto un poco para contar cómo son todos los pasos legales y por qué un médico no puede hacerlo por voluntad propia.
Ahora entonces lo más importante es que además de ser un debate jurídico, tiene como... en la pirámide en realidad tiene la vida de una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que si bien ahora su estado es estable, se puede llegar a complicar en los próximos días si no lo someten a estas intervenciones quirúrgicas. Vamos a esperar entonces el último parte médico de la clínica Basterrica. Bueno, quedan dos interrogantes, obviamente que no lo puede responder nadie, porque esto es un dilema, esto es una polémica. ¿Quién tiene la certeza? ¿Quién tiene la certeza de saber que este hombre puede arrepentirse en caso de entrar en lucidez? Ni siquiera los miembros de la Corte. Solamente un Dios no se puede tener la certeza de eso. ¿Edgardo? Sí, te escucho, querida. Te voy a dar un dato para que tengas presente, que lo hablábamos con el abogado, el doctor Monastero. Por ejemplo, Pablo Albarracini fue 4 veces expulsado de en realidad de los testigos de Jehová, de esta religión que él practica. ¿Por qué fue 4 veces expulsado? Bueno, porque algunas cuestiones que ellos piden que se cumplan, Pablo no cumplió. Y volvió a entrar en la religión hace 4 meses cuando se casó con su actual mujer. Esto es uno de los interrogantes que plantea la familia de Pablo y que también le planteó la justicia. ¿Por qué la justicia no decidió ponerle un representante del Ministerio Público? Es decir, alguien externo a la familia para que decida por Pablo, porque Pablo no puede decidir, está inconsciente. Eso por un lado. Y haciendo referencia a que si Pablo despierta tal vez se puede arrepentir de esto que firmó. Y por el otro lado, Pablo no es que un día fue un escribano público y dijo, si alguna vez me pasa algo yo no quiero que me transfundan sangre. Pablo cuando entró a practicar esta religión, a ser parte de los testigos de Jehová, tuvo que llenar un formulario, que es un formulario multiple choice, ¿sí? Donde uno va tachando sí o no ante diferentes dilemas y ante diferentes planteos, como por ejemplo la donación de órganos y la transfusión de sangre. Después, ese documento sí lo certificaron ante escribano público, pero lo que dice la familia, el padre de Pablo y su abogado, no es que fue espontáneamente a un escribano y dijo no quiero esto, sino fueron una serie de pautas, entre muchas otras, que él tuvo que decidir al entrar a esta religión. Y claro, dicen, fue 4 veces expulsado, ¿por qué ahora Pablo no podría arrepentirse de esta situación? Vamos a escuchar la palabra de Jorge, el papá de Pablo Albarracini, quien esta mañana, muy temprano, se acercó a esta clínica y nos decía lo siguiente. Escuchamos. Yo pienso que a la justicia argentina le falta frescura y originalidad, ¿verdad? Este es un caso individual y no fue tratado como tal. En cierta forma tienen una analogía con los testigos de Jehová, porque ellos hay algo escrito y en base a eso se mueven y nunca más dejan de salir de ahí. Pablo para mí es un caso aparte. Como veo yo las cosas y como uno sigue del lugar de la gente común que somos nosotros, la justicia argentina a su más alta esfera tendría que ser interpretada por gente más joven, que se concientizara, que viera. Esa es mi opinión. Teniendo en cuenta que se acabaron las instancias judiciales, ¿en qué cifra sus esperanzas ahora usted? Estamos como al principio, como el primer día, dependiendo de las cadenas de oraciones de la gente, que nos ayudan, de un milagro, y de la fuerza de Pablo, que no se quiere rendir. Hoy lleva 29 días en esta situación. Jorge, ¿qué sintió ayer cuando se dio a conocer este fallo de la Corte que finalmente no acepta la transfusión de sangre? Un aflojamiento total, una decepción, no sé, mal, me sentí muy mal, no puedo explicar qué era lo que sentía, simplemente mal. Jorge, si evoluciona Pablo, la única esperanza, la luz puede estar que él reflexione y que quizás él cambie esa posición. ¿Eso le pasa a usted como papá o no? Los tiempos de Pablo son cortos, en este momento está sujeto a qué sé yo, a una evolución médica que está con un nivel de 15 de hematocrito, lo digo para el que lo entienda, ya para mí todo esto es nuevo, con 4 y algo de hemoglobina, está muy mal, puede llegar a suceder cualquier cosa que Dios no permita, está deteriorándose, está físicamente con un peso muy bajo, lo vuelvo a decir porque es la realidad, yo siempre dije que en esto no voy a mentir, está atado a la cama de muñecas y de tobillos, cada vez que se despierta tiene una mirada desesperada. Si la mujer de Pablo llegase a cambiar de opinión en algún momento, en alguna oportunidad, ¿esto podría llegar a modificar la decisión de la Corte? ¿Se le podría realizar la transfusión? Es la única que puede revertir esto. Bueno, la polémica sigue abierta, el dilema también, ¿no? Vamos a hacer una...